Amigos, sean todos y todas bienvenidos a un nuevo episodio de tu podcast con tu servidor, Dairon Cañizares. Mi gente, aquí estamos una vez más para la gloria de Dios. Estamos contentos porque volvimos a enseñar la palabra del Señor. Sé que llevaba mucho tiempo sin hacerlo y bueno, gracias a Dios hemos vuelto y el tema que tenemos preparado para hoy es muy importante. Espero que estés bien, que estés feliz, alegre, porque el Señor está en tu vida y sé que si presionaste este video es porque quieres conocerle mucho más. Juntos aprendamos de Él, conozcamos su palabra, para así poder ser fieles a ella y poder agradar al Señor mucho más. Mi gente, hoy vamos a aprender de la obediencia. Qué importante es obedecer al Señor. Pero, ¿acaso hay una forma en concreto de hacerla? ¿Qué hay que obedecer en sí? Vamos a conocer todo esto a través de la palabra de Dios, porque no podemos quedarnos con lo que diga alguien. Usted no puede quedarse con lo que diga yo, para nada. Usted tiene que buscar siempre la información en la fuente. Recuerda muy bien que si tú quieres conocer a cualquier persona, ya sea un artista, un famoso, tú tienes que ir a los lugares donde esa persona se expresa, donde esa persona dice quién es. O también, si tú quieres conocer a alguien en la universidad, tú no puedes decirle a su amigo, tú no puedes decirle a un conocido, mira cómo es él, cómo se comporta, qué le gusta. No, es preferible que tú vayas a esa persona y hables con esa persona y le digas, mira, ¿cómo estás? ¿Te gusta el color amarillo? Mira, ¿te gusta comer chistrí? Y si no le gusta comer chistrí, bueno, no le gusta comer chistrí. Le gusta comer galletas de chocolate. Hay gustos y para gustos colores. Y así también es con Dios. Si tú quieres conocer a Dios, tienes que buscar en la fuente lo que Él dejó para que nosotros aprendamos de Él. Y esa es su palabra. Hay que estudiar la palabra del Señor. Nosotros que somos discípulos de Jesús, tenemos que hacer esa misma acción. Eso que significa ser discípulo, ser alguien que quiere aprender, ser un estudiante de la palabra del Señor. Y hoy vamos a conocer acerca de la obediencia. Y nos vamos a enfocar principalmente en el Salmo 119. Este tiene la particularidad, y como dato curioso, es el salmo y también el capítulo más largo de la Biblia. ¿Lo sabías? Es el capítulo más largo de la Biblia. Tiene como 2, 3 páginas. Es largo. A veces hasta cuesta leerlo completo de golpe porque, bueno, para los que les cuesta leer, yo lo reconozco. Soy una persona que la lectura y yo no somos muy amigos, pero tengo que forzarme a mí mismo para leer al menos la palabra del Señor. No te prometo leerte un cuento, una historia, no te lo prometo, porque en verdad soy difícil para la lectura. Debería adquirir ese hábito con más regularidad, lo reconozco. Pero la palabra de Dios es algo que necesitamos, es un alimento. Jesús lo dijo, no solo del pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca del Señor. Y eso quedó plasmado en un libro, que es la Biblia, de la cual hoy vamos a aprender. Dice el Salmo 119, en su versículo 1, lo siguiente. Bienaventurados los perfectos de camino, los que andan en la ley de Jehová. Ya aquí vemos que el Señor está diciendo dos grandes cosas. Bienaventurados. ¿Y quiénes son bienaventurados? Los perfectos de camino. ¿Y quiénes son estas personas perfectas de camino? Las que andan en la ley de Jehová. Cuando escuchamos la palabra bienaventurados o la palabra camino, de una vez nuestra mente se dirige hacia una persona, y esa es
Jesús. Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es a través de mí. Y también Jesús dijo, y lo puedes encontrar en Mateo capítulo 5, una enseñanza acerca de las bienaventuranzas y las características que tienen las personas bienaventuradas. Todo está enfocado en Jesús, y es porque Jesús es ese camino que debemos transitar. Ya iba a decir el camino que debemos caminar. Eso, aparte de sonar mal, es redundar de una forma totalmente equivocada. Pero bueno, Jesús es nuestro mayor ejemplo. Después el versículo nos decía: los que andan en la ley de Jehová, estos son los perfectos de camino. Y te hago la pregunta: ¿acaso Jesús andaba en la ley de Jehová? La Biblia nos enseña que no hubo hombre y no habrá hombre como Jesús. Jesús es alguien que cumplió la palabra del Señor al pie de la letra. Tenía que hacerlo, para así cumplir el propósito de ser el sacrificio perfecto por ti y por mí, para perdonarnos de los pecados. Por lo tanto, Él es nuestro mayor ejemplo y a quien debemos ver. Jesús nos dice que Él es el camino, porque Él es la palabra misma. Él la obedeció en todos los aspectos de su vida. Entonces Él nos dice: si quieres llegar al Padre, tienes que seguir mis pasos. Y hablábamos anteriormente de la palabra discípulo. Si tú no lo sabías, en la época de Jesús, se tenía que los discípulos eran aquellos que comían el polvo de sus maestros. Y tú dirás: ¿comer polvo de mi maestro? ¿A qué se refiere eso? Si yo ni siquiera le presto atención al profesor que me da clases de matemática en la universidad. No se trata de eso. Alguien que decidía en la época de Jesús ser discípulo de otra persona tenía que andar día y noche con esa persona, seguirlo, ir a donde él iba, escucharle todas sus enseñanzas, para así adquirir todo el conocimiento que esa persona a la cual admiraban, esa persona a la cual seguían, tenía que ofrecerles. Entonces los discípulos se caracterizaban por eso, por ser quienes comían el polvo que dejaba su maestro al andar, porque iban detrás. Era un decir. Entonces, nosotros tenemos que comer ese polvo de Jesús, tenemos que ir detrás de Él como unas garrapatas pegadas al Señor, tenemos que ir pegaditos al Señor para así aprender de su palabra y poder ver en Él el hombre perfecto, el hombre que tenemos que igualar e intentar parecernos más y más. La palabra bienaventurados también nos da una gran lección, y es que aquellos que siguen al Señor y obedecen sus mandamientos serán bienaventurados. ¿Y qué quiere decir bienaventurados? Que serán felices. Pero no solamente serán felices, sino que serán 3 veces felices. Es agarrar la palabra felicidad y multiplicarla por 3. El Señor te promete eso, que si tú le obedeces, que si tú le sigues, si tú guardas sus mandamientos, serás feliz por 3. Serás bienaventurado. Si quieres conocer acerca de la ley del Señor, tienes que leerla en su palabra. A partir de los 5 primeros libros de la Biblia, puedes conocer mucho del Señor, que serían el Génesis, el Éxodo, el Levítico, el Números y Deuteronomio. Allí es donde el Señor deposita para el pueblo de Israel su ley, sus mandamientos. Hubo un momento en la historia en la que a Jesús lo interrogan y le preguntan: mira, maestro, ¿cuál dirías tú que es el mandamiento más grande? Así como el que a juro tienes que obedecer, porque si no lo obedeces, te va derechito para abajo. ¿Cuál es el mandamiento que tienes que obedecer sí o sí? Y Jesús, conocedor de la palabra, que la vivía a la perfección, Él enseña a través de ella. Y Él se dirige hacia Deuteronomio 6,
y no lee, sino que él le transmite a estas personas lo que dice Deuteronomio 6, capítulo 5, diciendo: y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Ese es el mandamiento más grande. Y Jesús dijo, y el segundo es semejante a este: y amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Y por qué Jesús hacía estas dos definiciones? Que muchos dicen, no, Jesús separó él agarró los 10 mandamientos y toda la ley de Moisés y la resumió en dos: amarás al Señor tu Dios y amarás a tu prójimo. Y en sí lo que Jesús está haciendo es decir qué debemos nosotros hacer, tanto con Dios como con los que nos rodean. Nosotros debemos amar a Dios y tenemos que amar a quienes nos rodean, tal y como Jesús hizo. Y ahora yo te pregunto a ti, ¿cómo podemos amar a Dios? Y la respuesta nos la da el mismo Jesús en Juan 14, versículo 21. Juan 14, versículo 21. Y dice el Señor, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo lo amaré y me manifestaré a él. Entonces Jesús te está diciendo, ¿cuál es el mandamiento más grande? Amar a Dios. Ese es el mandamiento más grande, amar a Dios. Pero más adelante Jesús te va a decir, ¿sabes? Para amarme, para amar al Señor, tienes que guardar los mandamientos. Pero Señor, ¿no me habías dicho que el mandamiento más grande es amarte? Sí, pero ¿sabes cómo me puedes amar? Guardando mis mandamientos. Y si tú te pones a pensar, al momento de guardar los mandamientos del Señor, también estamos amando a nuestros prójimos. Porque tan solo con leer en Éxodo 20 los 10 mandamientos, vemos que los primeros son dirigidos hacia Dios. Solo a Dios adorarás, no te postrarás ante otros dioses, ni los adorarás, guardarás el día de reposo y no tomarás el nombre de Dios en vano. Todos esos van dirigidos hacia Dios. Pero después, los 6 que restan te dicen, amarás a padre y madre y lo honrarás. Después te dicen, no robarás, no matarás, no envidiarás, no adulterarás, no darás falso testimonio. Y estas son acciones que competen a nuestro alrededor, competen a las personas que están próximas a nosotros. En otras palabras, nuestros prójimos. Entonces, Dios te dice, para amarme tienes que obedecer mis mandamientos. Y para amar a tu prójimo tienes que obedecer mis mandamientos. Acuérdate que yo fui quien los creó. Así que ¿quién mejor que yo para decirte cómo comportarte? Vamos ahora a leer el versículo 2 del capítulo 119 del libro de los Salmos, que dice, bienaventurados los que guardan sus testimonios y con todo el corazón le busca. ¡Wow! Bienaventurados los que guardan sus testimonios. El Señor sigue diciéndote, vas a ser feliz. Vas a ser feliz si guardas mis testimonios, si guardas mis mandamientos. Y con todo el corazón le buscan. Versículo 3. Pues no hacen iniquidad los que andan en sus caminos. Qué interesante este punto. Íbamos bien, íbamos chévere. No, vas a ser feliz si guardas los mandamientos. Vas a estar completo si tú andas por el camino recto del Señor, que es su palabra. Perfecto. Pero de repente Dios te dice, pues no hacen iniquidad los que andan en mis caminos. Iniquidad es maldad. Y en la Biblia la maldad tiene un nombre y es pecado. Surgió con la desobediencia. Dios da instrucciones, da mandamientos. Y el hombre
desobedeció, pecó, falló a la orden del Señor. Entonces podemos decir que el pecado es desobedecer la palabra de Dios. Pero tú te vas a quedar con eso que yo te acabo de decir. No, tú tienes que buscarlo en la Biblia y te voy a ayudar. Tienes que ir a la primera carta de Juan, a su capítulo 3, y leer en el versículo 4 que dice: todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. ¿Qué entendimos? Que el pecado es desobedecer la ley del Señor. Al principio Dios había dado un mandamiento: no comerás el fruto del árbol de la ciencia del bien y del mal. El hombre desobedeció, tomó la decisión de comer de este fruto y por lo tanto sus consecuencias fueron muerte, fueron separación, fueron maldad. Entonces fue tristeza, recuerda eso, fue tristeza, fue dolor, fue angustia. ¿Qué te decía el Señor? Que si tú guardabas tus mandamientos ibas a ser feliz. Si guardabas sus mandamientos ibas a estar completo, satisfecho. Pero al desobedecer te vendría maldición, te vendría tristeza, desolación y muerte. Todo eso. Hay dos caminos. El Señor te muestra dos caminos: el de la obediencia o el de la desobediencia. Si obedeces, serás feliz. Si desobedeces, te vendrán consecuencias negativas. Te vendrá todo lo que no le pertenece al Señor, fruto de nuestras propias decisiones. Por eso el Señor nos dice que los que andan en sus caminos no pueden hacer iniquidad, porque los que andan en sus caminos se supone que obedecen su palabra. Por lo tanto, no tienen pecado. Pero tú me dirás, Dairon, por Dios, ¿acaso tú me vas a decir que nunca has mentido en tu vida? Sí, bastante. Claro que lo he hecho. Claro que he mentido. Claro que me he equivocado. Claro. ¿Cómo decirte que no? Imposible. Soy alguien que ha cometido muchos errores y ha metido la pata en muchas oportunidades. Pero también el Señor, a la vez que te muestra las consecuencias de pecar, también te da una alternativa para arrepentirte. Te muestra que Él mismo dio su vida en la cruz para llevar tu condenación, para llevar tu consecuencia, y te da la oportunidad de arrepentirte. ¿Qué significa arrepentirse? En hebreo, la palabra es teshuvah y significa: si yo estaba caminando a través de un camino, un sendero, yo voy a darme la vuelta y a irme hacia atrás. Yo iba caminando, me doy la vuelta y voy en la dirección contraria. Eso es arrepentirse. Eso es dejar de caminar por el camino incorrecto y volver a los caminos del Señor. Jesús dijo: mis ovejas escuchan mi voz y me siguen. Si tú eres una oveja del Señor, seguro estás escuchando aquí su voz, su palabra, y estás considerando en tu corazón seguirle. Te invito a hacerlo, a seguir al Señor, a guiarte por sus pasos, a no dejarlo atrás. Hazte teshuvah, vuélvete al Señor, deja esos caminos de pecado. ¿Qué significa pecado? Esos caminos de desobediencia a su palabra. Si antes robabas, no robes más. Si antes mentías, no mientas más. Si antes fallabas en alguno de sus mandamientos, ya no lo hagas, para así serle obediente a Él y ser feliz, porque eso es lo que el Señor te promete en su obediencia.
Vamos a leer ahora el versículo 4. Tú, hablando del Señor, tú encargaste que sean muy guardados tus mandamientos, y esto es verdad. Volviendo a Deuteronomio 6, aquí vemos lo que el Señor le pide al pueblo de Israel. Deuteronomio 6, versículo 6. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa, y andando por el camino, y al acostarte y cuando te levantes. Y las atarás como una señal en tu mano, y estarán como frontales entre tus ojos, y las recibirás en los postes de tu casa y en tus puertas. El pueblo de Israel tenía que tener siempre presente los mandamientos del Señor. Ellos tenían uno de los mandamientos dados por Dios, que era en sus vestidos, en sus ropas, amarrarse unos cordoncillos en las 4 puntas de sus ropas. Estos se llamaban los tzitzits. Aquí te muestro una imagen para que los veas mejor. Y el Señor, ¿qué quería hacer con esto? ¿Acaso marcar a su pueblo? No. ¿Acaso darle a su pueblo una herramienta con poder? Que cuando ellos agarraran esos sí iban a tener poder, y cuando viniera una enfermedad agarraban los sí, Señor, protégeme, protégeme, protégeme. No. Los tzitzits funcionaban, era para recordarle al pueblo los mandamientos del Señor. Cuando iban a decir una mentira y veían sus tzitzits, recordaban el mandamiento de no darás falso testimonio. Cuando les surgía un trabajo en Shabbat, en el sábado, y sabían que el sábado era el día de reposo que tenían que guardar para el Señor, ellos veían los tzitzits y lo recordaban. Y bueno, el tzitzit lo que hace es recordarte, pero a la final tú tomas la decisión. Y así ha sido siempre. Tú tomas la decisión de obedecer o no obedecer, ya sea con tzitzit o sin tzitzit. Y por eso dice aquí en el Salmo 119 que el Señor encarga a su pueblo, a sus hijos, que sus mandamientos sean muy guardados y tomados en cuenta en sus corazones. Vamos a leer ahora el versículo 5, que dice: ojalá fuesen ordenados mis caminos para guardar tus estatutos. Este es un clamor que hace cualquier ser humano. Ojalá, Señor, fuesen ordenados mis caminos. Ojalá, Señor, yo fuese mejor, yo fuese más obediente para guardar tus caminos, para guardar tus mandamientos, porque lo reconozco, soy desobediente, soy infiel a tu palabra, fallo día tras día. A veces digo arrepentirme y no lo hago. Son más las veces en las que desobedezco que en las que obedezco. Ojalá parecerme más a ti. Ese es un clamor que todos hacemos, los que queremos al Señor. Ojalá parecernos más a Él. Pero te invito a recordar, siempre a recordar, que Jesús tampoco es que era alguien distinto en lo que respecta a su humanidad. Jesús también padeció, también sufrió, también fue tentado. También se le presentaron 1001 oportunidades para fallar a Dios. Pero Él tomó la decisión de obedecer. Y siempre recuerda que Jesús obedecía por amor a ti. Jesús obedecía para que tú fueses perdonado, tú fueses salvado, tú fueses librado de la muerte. Jesús, cada vez que se le presentaba el pecado, Él decidió obedecer para que tú pudieras entrar al reino de los cielos. Cuando venía Satanás y le decía, tú puedes convertir esta piedra en pan, Jesús tenía la fuerza y el valor para decirle, no,
No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca del Señor. No, solo al Señor tu Dios adorarás. Jesús tenía esa fuerza de voluntad porque tenía una meta clara y eras tú. Eras tú sentado al lado de Él en su mesa. Eras tú entrando por sus puertas en el reino de los cielos. Él te tenía en cuenta, Él te tenía en mente, siempre presente. Quería salvarte. Y eso era lo que lo impulsaba a obedecer, a obedecer y a obedecer. Te pregunto a ti, me pregunto a mí mismo, ¿acaso tenemos a Jesús como nuestro objetivo? ¿Acaso tenemos a Jesús en nuestra mente para cuando venga la tentación decirle que no porque yo quiero ver a Jesús cara a cara el día que me toque partir de esta tierra? ¿Acaso nosotros lo tenemos a Él presente? Es algo que yo y ustedes tenemos que analizar y también remediar si no es así. Pero, como hemos dicho, son decisiones. Tú tienes que decidir por ti mismo, yo tengo que decidir por mí mismo. Nadie nos va a obligar a obedecer al Señor. Él te da la oportunidad de ser feliz a su lado y tú tomas la decisión de seguirle o no y te vas por tu propio camino. Vamos a leer ahora el versículo 6 del capítulo 119, que dice: entonces no sería yo avergonzado cuando atendiese a todos tus mandamientos. Si nosotros obedeciéramos y obedeciéramos a Dios, no seríamos avergonzados. Cosa que le pasó a Adán y Eva cuando fallaron. Cuando Adán y Eva pecaron, que significa desobedecer el mandamiento de Dios, espero que ya eso lo estés entendiendo, ellos sintieron vergüenza dentro de sí. Y la Biblia dice que la vergüenza la intentaron ocultar a través de hojas de higuera, con las cuales ellos intentaron vestirse, taparse. Esto tanto en un sentido literal como también en un sentido simbólico. Intentaron tapar su vergüenza, su maldad. Y aunque tú y yo intentemos tapar nuestros pecados, tapar nuestras fallas a nuestra manera, porque esa es la otra situación. Quizás tú dices, no, yo quiero seguir a Dios, yo quiero obedecer a Dios, pero lo quiero hacer a mi manera. Déjame decirte que estás equivocado. No puedes agradar al Señor a tu manera. Porque seguro a tu manera van a haber muchas cosas que al Señor no le agraden, no le gusten. ¿Y cómo así lo vas a agradar? Imposible. Tú debes conocer a Dios y ver qué le agrada a Él para así poder mostrarte a Él de una buena forma. Por eso es que Dios vemos en el Génesis que le quita a Adán y Eva las ropas de higuera y pone sobre ellos unas ropas hechas con piel de animales, porque el Señor intentaba explicarles que a través de sus formas no iban a poder tapar sus vergüenzas, ni tampoco borrar sus pecados. Tenía que ser a través del sacrificio de un inocente, la única manera para que ellos fuesen perdonados y su vergüenza fuese borrada. Nuestro pecado es borrado y es perdonado y nuestra vergüenza es quitada porque Jesús fue pisoteado, fue humillado y fue avergonzado por nosotros. Él fue condenado a muerte y murió en una cruz. Eso nosotros tuvimos que haberlo sufrido, haberlo padecido, la muerte. Pero la muerte del inocente, en este caso Cristo, es la que nos cubre a nosotros de nuestro pecado, es la que nos cubre de nuestra maldad y quita de nosotros la vergüenza.
Nosotros somos avergonzados cuando pecamos, pero nosotros somos librados de esa vergüenza con el sacrificio de Cristo Jesús. Pero ¿qué vas a hacer con eso? ¿Acaso vas a quedarte con no, yo tengo el sacrificio de Jesús, pero voy a volver a pecar? No es lo correcto, no eres alguien agradecido, no serías alguien agradecido. Y no te juzgo para nada porque yo soy el primero que le ha pedido perdón a Dios el día de hoy y al día siguiente le falla otra vez, seguro con las mismas cosas. Por lo tanto, todos tenemos que intentar agradar al Señor más y más y ser agradecidos porque no es algo fácil ni tampoco algo que no valga. El sacrificio de nuestro Señor vale y vale su vida. Su vida. Cuando tú te preguntes, ¿cuánto valgo yo? Recuerda que vales la vida de Cristo Jesús. Él dio su vida para perdonarte y para salvarte, para acercarte a Él. Siempre te tuvo presente para no fallar en su misión. Ya casi terminamos. Leemos 2 versículos más del Salmo 119 y cerramos con este episodio del podcast. Versículo 7. Te alabaré con rectitud de corazón cuando aprendiere tus justos juicios. Te alabaré. A veces pensamos que la mejor forma de alabar al Señor o adorarle, hemos tomado esos términos y lo hemos asociado mucho con cánticos. No, yo adoro al Señor cuando canto, alabaré, alabaré, alabaré a mi Señor. Oh. Y no, alabar, adorar, no es cantar. La mejor forma de demostrar que tú eres un adorador o alguien que alaba a Dios es a través de la obediencia. Porque ahí le demuestras al Señor que prefieres negarte a ti mismo por obedecerle a Él. ¿Sí? Porque es la realidad. Nosotros a veces nos vemos en situaciones, por ejemplo, de trabajo, de que nos sale una oportunidad un sábado. Vamos a ir a trabajar un sábado porque es el día que más se vende. Y tú tienes esa oportunidad, tienes esa chance, ¿no? Voy a vender 50 tortas de chocolate el sábado en la Plaza Bolívar porque es donde más se venden tortas de chocolate, los días sábados. Pero entonces recuerdas el mandamiento y el Señor te dice, guarda mi día de reposo, que yo destiné que fuera el sábado. Guárdalo, descansa, tómate ese día, trabaja los demás, pero el sábado guárdalo para mí. Y entonces tú tienes que tomar la decisión de negarte a ti mismo o de obedecer al Señor. En muchas oportunidades es así, negarnos a nosotros mismos para agradar al Señor. Y en la adoración es donde se demuestra esto. Yo decido no tomar en cuenta mi postura para así resaltar y poner en alto la postura de Dios. Yo decido que Él sea quien me gobierne, quien me dirija, porque sé que todos sus caminos llevan a un resultado positivo. Sé que con Él seré feliz. Sé que aunque no salga a trabajar en el sábado, Él es mi proveedor y Él me dará siempre mi sustento y yo no pereceré, no pereceré de nada. Espero no haberlo dicho mal. Nunca me faltará nada, porque no he visto justo desamparado ni su simiente que mendigue pan, dice la palabra del Señor. Debes tenerlo presente, debes tenerlo en cuenta. Y leemos el versículo 8. Tus estatutos guardaré, no me dejes enteramente. Creo que esto es algo que nadie quiere.
o nadie de los que conocemos al Señor. No me dejes, nunca me dejes, Señor. Nunca te apartes de mí. Aunque yo he dado mi brazo a torcer y me he equivocado y he desviado mi camino, por favor, no me dejes nunca. No te apartes de mí. A veces pensamos que Dios es el que nos deja, que Él es el que nos abandona, pero en sí somos nosotros los que lo olvidamos a Él. Decidimos ir en pos de nuestros propios deseos y no lo tomamos en cuenta el Señor, nos olvidamos de Él. Esto se ve en muchos ejemplos de la Biblia, donde el hombre, donde las personas decidieron rechazar a Dios y por consecuencia el Señor los abandonaba. Decidieron desobedecer sus mandamientos y por consecuencia el Señor tenía que apartarse de ellos. Por favor, Señor, que eso no suceda con nosotros. Ayúdanos a guardar tus mandamientos y a tenerlos siempre presente. No te apartes de mí, no me dejes enteramente. Amén. Y bueno, amigos, este fue este episodio del podcast. En el nombre del Señor seguiremos grabando. Todas las semanas habrá un capítulo nuevo. Y los que lo estén viendo, espero que disfruten estas enseñanzas, así como yo también disfruto aprender junto con todos ustedes. Me despido, les bendigo grandemente en el nombre del Señor. Y bueno, hasta el próximo episodio. Mil bendiciones. Chao.